patológico. Ustedes en cuarto dieron crecimiento normal, que habíamos dicho que era un fenómeno cuantitativo, fácilmente objetivable, que midiendo, pesando, con una cinta métrica midiendo el perímetro cefálico, yo podía decir cómo estaba creciendo un chico. Obteníamos datos antropométricos, esos datos, ¿dónde los volcábamos? La tabla percentil correspondiente según la edad, sexo o la variable que yo quería evaluar, si fuera peso, talla o perímetro cefálico. Y de esa manera, evaluando a través del tiempo el peso, la talla o el perímetro cefálico, yo podía cuantificar el crecimiento. ¿Cuándo hablábamos de crecimiento normal? ¿Cuándo decíamos que el chico tiene un crecimiento normal? Cuando la curva que yo obtenía al unir los puntos de los datos antropométricos me daba una curva de qué tipo, ascendente, paralela a cualquier carril de los que tiene la gráfica, paralela al 3, debajo del 3, 5, 25, cualquiera, pero tiene que ser ascendente y paralela a cualquier carril, porque la diferencia de crecer en el 3 o en el 95, ¿por quién están dadas? condiciones genéticas. No es lo mismo la talla del joven aquel que mide 1,90 que de ella que mide 1,60. Ella está normal como aquel. Una crece en el percentilo 10, el otro crece en el 95. Los dos son normales. Siempre y cuando sea ascendente y paralelo, el crecimiento es normal. De manera que eso era lo que ustedes vieron el año pasado, y la evaluación de crecimiento pasaba por controlarlo, graficar cómo estaba creciendo y decirle a la madre, tu hijo está creciendo bien o mal. Este año van a ver la patología del crecimiento. Cuando un chico crece mal. Entonces, crecimiento patológico, o crecimiento retardo de crecimiento, como lo van a encontrar, o falla de crecimiento, no es lo mismo en un nene de menor de 2 años que en un chico mayor de 2 años. Una cosa es el menor de 2 años, donde uno pone todo el énfasis como pediatra en diagnosticar una falla de crecimiento y corregir esa falla para que el chico siga creciendo armónicamente. Y otra cosa, el chico mayor, donde básicamente el retardo del crecimiento se mide por una baja talla, que es un elemento que después lo vamos a analizar. Entonces, cuando uno habla de retardo, básicamente lo hace referenciándolo al menor de 2 años. ¿Y por qué uno pone el énfasis en esos menores de 2 años? ¿Cuál es la importancia de los primeros 2 años de vida? En los primeros 2 años de vida ustedes ya saben que crece el 80 al 90% de nuestro cerebro adulto. Por lo tanto, si hay una falla en esos 2 años, la potencialidad futura de ese chico ya está limitada. Uno sabe que va a tener una intelectualidad diferente. Lo que uno tiene que procurar es que todo, desde mi lugar como alumno de pediatría o como médico pediatra, de que mi paciente crezca bien. Por eso uno pone el énfasis en detectar cuál es la falla y corregirla. Las políticas de salud están todas destinadas, todos los programas de salud destinados a que nosotros tengamos los ojos bien abiertos. Dándole los alimentos si el chico no lo tiene, facilitándole la leche si la madre no tiene leche suficiente y necesita complementarse, o vacunándolo, que es una manera también de evitar que se enferme y que altere su crecimiento. Entonces ahora vamos a ver crecimiento patológico. ¿Cómo lo definimos? Como la alteración del crecimiento en los primeros 2 años de vida que reúne todo o uno de estos criterios. Peso y o talla ubicada por debajo del percentilo 3. Que este criterio me define el bajo peso y la baja talla, pero no me habla de retardo. O el incremento de peso o talla por día por debajo de los percentilos 5 de la tabla de FOMO. Esta tabla de FOMO, que era la americana, está reemplazada actualmente por la tabla de velocidad de crecimiento de niños argentinos que la tienen en los cuadernillos o de verdes que andan circulando por ahí. O este, que es el que más nos define el retardo del crecimiento. El cruce descendente hacia abajo de 2 o más carriles de peso y o talla según edad y sexo. Este es el que define el retardo del crecimiento. Vamos a ver, vamos a mostrar la gráfica que sigue. Fíjense,
Esto es peso de edad en una niña, talla de una niña. Una niña que viene creciendo desde el percentilo 50 hasta los 6, 7, 8 meses y después empieza a bajar. Uno, por supuesto, a veces no es tan lineal, pero póngale que se afecte y baja. Acá usted tiene una baja con bajo peso con un retardo de crecimiento. Una curva descendente, venía creciendo bien hasta esta edad, 8 meses, y después hay una causa que uno como pediatra tiene que tratar de investigar y diagnosticar, que provoca en el chico que deje de crecer y empiece a bajar, a bajar, a bajar. El pediatra que no está atento a esto es un bruto, porque la pediatría, el eje del pediatra es vigilar el crecimiento y el desarrollo. Si lo vigila bien, él tiene que saber diagnosticar cuál es la causa que altera ese crecimiento. Acá tienen una talla, lo mismo, crecía bien y de pronto empieza a bajar. Esta sería una baja talla con un crecimiento patológico. Vale, volvemos a la teoría. Entonces, acá tienen la definición de retardo de crecimiento, que es una velocidad de crecimiento patológica. El chico que venía creciendo bien con una velocidad determinada y en un momento dado la velocidad se altera. Por ejemplo, ustedes saben que el crecimiento está más o menos, sin tener una gráfica, analizado por Gómez. ¿Qué decía don Gómez? Que hasta el año había incrementos ponderales teóricos que uno deducía que un chico podía tener tantos gramos a tal edad. Primer trimestre 800 gramos, segundo trimestre 600, tercer trimestre 500 y el último trimestre 300. Eso hacía que cada trimestre tuviera una velocidad de crecimiento distinto. De 26 gramos día del primer trimestre, bajamos el último trimestre, que son 300 gramos por mes, a 10 gramos por día. La velocidad de crecimiento es como un avión que va bajando su velocidad antes de aterrizar y así se compara la gráfica. Cuando un chico, esa velocidad que está estandarizada de promedio, es muy baja, uno está diagnosticando un retardo de crecimiento. Que el cruce descendente, como vimos en la gráfica anterior, de percentilos mayores a menores en una curva de distancia, o de una velocidad de crecimiento menor al percentilo 3, cuando uno evalúa cada 3, 4, 6 meses un chico, en una curva de velocidad de talla. Seguimos. ¿Cuáles son las causas por las cuales un chico detiene su crecimiento? La mitad, acá no está esta diapositiva, falta una, pero la mitad de las veces que un chico deja de crecer en los primeros 2 años de vida, ¿cuál es, Pailole? ¿Cuál es? El chico menor de 2 años empieza a tener su crecimiento. La primera cosa que yo pienso, nutricional, la primera cosa que tienen que pensar, ¿qué está pasando con la comida? Porque la nutrición está relacionada con el crecimiento. Un chico que no se nutre no crece. Entonces, por eso, de ahí el énfasis que nosotros ponemos con que ustedes sepan las cosas básicas de la nutrición. Si toma teta, si la técnica es adecuada, si la relación madre-hijo es adecuada. Ayer comentaba la residente de un nene que está internado de 2 meses que no aumenta de peso y toma teta. Y comentaba que por más que la madre tenía leche, la relación vincular del hijo con la madre era de terror. Una histérica que decía, no ve que no se alimenta, y lo sacudía. Entonces, claro, el chico no aumenta de peso porque para aumentar tiene que haber un vínculo afectivo nutricional. Si no existe ese vínculo de apego, vos podés tener el nutriente, pero no lo podés utilizar porque emocionalmente está bloqueado. Entonces ustedes tienen que saber, desde la técnica alimentaria, si es correcta, si el chico se prende bien, si el vínculo adecuado, cómo cuando toma leche, qué concentración tiene, por eso tiene que saber cómo se da la leche de inicio, cómo se da la leche entera, a qué concentración. Tiene que saber calcular el volumen. Cuando uno le pide cuánto le va a dar de leche, entonces tiene que saber cuánto le tengo que dar y en qué concentración. Y si come comida, lo que está comiendo, el día alimentario de este chico, se ajusta en calorías lo que debería comer. Por eso tiene que saber nutrición. Y por eso las bolas en pediatría que se comen cuando rinden el final, son porque a veces no saben estas cosas. La primera causa, entonces, de retardo del crecimiento es nutricional y o psicoafectiva.
Y después el otro 50% se reparte entre causa orgánica, no orgánica y mixta. Vamos a analizar la causa orgánica antes que pasemos a la diapositiva. Poseidón, ¿qué te parece? ¿Cuáles son las causas orgánicas por las cuales un chico puede dejar de crecer? Bueno, endocrinopatía no son las más prioritarias. Piensen en las más frecuentes. Piensen, ustedes están en quinto, hicieron cuarto, hicieron quinto, vieron pacientes. ¿Cuáles eran las causas cuando tenían algún chico que no aumentaba bien, que aparecía como predominando? Enfermedad celíaca. Muy bien. Los síndromes malabsortivos, pero antes los malabsortivos por frecuencia la enteroparasitosis. Un teórico que ustedes deberían haber hecho el viernes pasado, pero que acuérdense que hay un parásito que no ven, microscópico, que se llama Giardialandia, que vive en el intestino delgado superior y que justo en el lugar donde se absorben los nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Si tienen ahí un bicho, van a mal absorber los nutrientes, van a tener déficit de peso, diarrea recurrente, anemia, enteroparasitosis, síndrome malabsortivo, infección urinaria, los nenes con cuadros obstructivos recurrentes, esos nenes lactantes BOR que salen de uno y se meten en otro espasmo y no aumentan de peso. Bueno, y después hay un 25% que no reconoce causa demostrable y hay otro porcentaje chiquitito de causas mixtas. ¿Con quién tengo que hacer el diagnóstico diferencial de retardo del crecimiento? Cuando yo grafico, hay dos curvas que se parecen, pero la diferencia entre una y otra la tiene que saber grabársela. ¿Qué es la recanalización genética? Es el cambio de carril de un paciente que venía creciendo por arriba, porque las condiciones se habían dado para que así fuera, una madre que durante su embarazo aumenta mucho de peso, al menos dentro del útero se nutre bien, nace con 4 kilos, después ya tiene mucha leche y el chico los primeros 6, 7 meses crece en el presentilo 95, arriba de todo. Resulta que ella mide 1,50 y el papá mide 1,62. Su blanco genético no es el presentilo 90, es más abajo. Entonces, ¿qué hace la memoria genética que tenemos todos dentro de la cabeza? Empieza a serpentear la curva, busca el carril que generalmente le corresponde genéticamente y empieza a crecer en el carril genético correspondiente. Este fenómeno se da generalmente alrededor del año, nunca muy lejano, nunca antes de los 6 meses, como yo le puse acá, ni después de los 2 años. Si ustedes tienen un nene de 4 meses que baja de carril, es un retardo de crecimiento y no es una recanalización. O si tienen un chico de 2 años y medio que baja de carril, es un retardo de crecimiento y no una recanalización. Vamos a mirar la curva para que vean cómo es. ¿Ves? El chico viene creciendo bien, cruza nunca más de 2 carriles, nunca más, y empieza a crecer en el carril que genéticamente le corresponde. Es como una curva en bayoneta, sube, baja 2 carriles y vuelve a crecer en el carril genético. En cambio, la del retardo cruza más de 2 carriles y baja más. ¿Qué diferencia entre recanalización y retardo? En la recanalización no hay ninguna causa mórbida, el chico no está enfermo de nada, come bien, hace caca bien, no tiene ningún cuadro respiratorio, pero empieza a estacionar su peso y a bajar serpenteando de carril. La otra cosa, los pares tienen que ser bajos. Para que tenga una recanalización hacia abajo, los pares tienen que tener un blanco genético más bajo. En cambio, en el retardo, siempre hay una causa patológica. Y los padres pueden tener cualquier causa. Siempre hay una causa patológica. Entonces, acuérdense, recanalización, generalmente alrededor del año, nunca antes de los 6 meses después de los 2. Doctor, ¿siempre es de arriba para abajo? No. Puede ir. Ayer vimos una nena en el consultorio con el grupo estaba, que no sé, el doctor creo que me dijo, no me acuerdo quién me preguntó, muy bien, si la chica subió de carril y si no era una recanalización, sí, hacia arriba será, lo que pasa es que hacia arriba nunca te importa. Claro. Importa cuando baja hacia abajo, che, no, será un retardo, siempre importa cuando baja. Pero para eso te voy a repetir, vos tenés que calcular el blanco genético que lo vamos a hacer más adelante. Bueno, vuelve para atrás.
Sí, claro. Bueno, cuando uno evalúa el crecimiento patológico, ser más que nada un retardo, lo que uno tiene que hacer, y es imprescindible, esto, de lo cual obsesivamente yo a mis alumnos, por lo menos les exijo que ustedes tienen que exigir a sus docentes, que les enseñen a hacer una buena historia clínica. Porque cuando rinden el final, la poda, es porque no saben hacer una historia clínica, no saben interrogar a un paciente y no saben revisar a un paciente. Ustedes no pueden quedarse como hito de observadores pasivos y perder un año sin hacer nada de eso. Hay alumnos de cuarto que no han hecho una historia clínica correcta, no saben pesar, no saben medir. ¿Y qué hicieron todo el año? Una frustración. La práctica en pediatría es una práctica, como ninguna otra materia, es una práctica, charlar con el paciente, levantar la historia, fijarse en vínculo, observar, hay mucha observación, ¿cómo está madre? ¿Cómo se relaciona con su hijo? Porque uno a veces lo ve a usted en la práctica y se horroriza. Están jodiendo, ahora van el bolsillito, mirando. En vez de estar atento con el paciente, interrogando correctamente, haciendo una buena historia clínica, están rodeando. Así que modifiquen esa actitud. Implica una historia clínica clarita y detallada. Los datos perinatales, cómo nació ese chico, con las dos palabritas que uno les dice. ¿Controlaste el embarazo? ¿Tuviste alguna patología? Y ya con eso ustedes tienen una idea bastante importante de cómo es el crecimiento del chico. El examen físico completo, que incluye la antropometría, o sea, pesar, medir, graficar e interpretar la curva. La evaluación del desarrollo psicomotriz, la evaluación nutricional, o sea, la historia alimentaria adecuada, investigar la estructura de la familia, acostúmbrense a hacer los familiogramas, que son bastante, ayudan bastante, por la madre, el padre, los hijos, los abuelos, las enfermedades, y tienen una idea bastante clara de cuál es la estructura familiar. Y se van a llevar muchas sorpresas, porque chicos que viven con la madre, con la abuela, con el marido de la otra abuela, entonces es una cosa extraña, esa verdad y la evaluación socioeconómica. Todo esto incluye el análisis de un crecimiento patológico o no retardo de crecimiento. ¿Estamos? Bueno, acá están las causas en los menores de 2 años de edad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Nutricional, la mitad de las veces, ¿no? Orgánica, un 25%. Acá está. Parasitosis, la gastrointestinales, reflujo gastroesofágico en los chicos menores de 6 meses, que tienen esos reflujos machazos, que vomitan y que se desnutren. Los síndromes malabsortivos, que incluyen enfermedad celíaca, la diarrea crónica. Las respiratorias, los bores y los chicos asmáticos severos, esos que viven con una crisis permanente, con las secuelas, esos prematuros que quedan con bronquios secuelares y que viven obstruidos todo el tiempo. La nefrológica, la tubulopatía, la insuficiencia renal crónica, cardiovasculares, los shunts de izquierda a derecha, todas las cardiopatías anosantes. Endocrina, lo que dijo el Brasil, el hipotiroidismo, el estrés suprarrenal, el exceso de corticoides, hay chicos que, sobre todo los que tienen cuadros obstructivos, viven con corticoides subintrantes. Cuando uno le dice, ¿cómo está tomando la betametasona? Y hace 2 meses, no lo puede creer. Porque los especialistas ven el cachito que les corresponde y se desconectan del resto del chico. Entonces, el exceso de corticoides puede provocar a veces el déficit de crecimiento. La diabetes mal controlada, etc. La nefrológica, la neurológica, los secuelares neurológicos, todos esos plantas que uno lo ve que están en una silla, que no hablan ni nada, bueno, esos son todos chicos con retardo de crecimiento, pero el retardo de crecimiento forma parte de su patología de base. Las infecciones crónicas, tuberculosis y sida provocan retardo de crecimiento, y otras, la metabulopatía, los errores congénitos del metabolismo, los síndromes polimalformativos, las causas inmunológicas, genéticas, etc. Bueno, antes de estar en baja etapa. Entonces, volvemos a repetir. El retardo se diagnostica fácilmente cuando uno
evalúa la antropometría del chico. Lo pesa, lo mide, lo grafica e interpreta el crecimiento. El chico empieza a bajar del carril, automáticamente hay que plantarse frente a los padres, hacer una muy buena historia clínica de cómo se alimenta, a ver si enganchamos la causa ahí, y si no encontramos ninguna causa en la historia alimentaria, nos vamos a las patologías que acabamos de ver. ¿Qué le pedirían? ¿Cuál sería el plan de estudio que usted haga? Doctor. Muy bien, ¿pero qué? Para descartar anemia. ¿Qué más? Un hemograma. El hemograma te sirve para dos cosas. Descartar anemia y ¿qué más? ¿Y qué más? Infecciones. Si tiene una linfocitosis neutrófila, puedo pensar que tiene infección. ¿Cuál es la infección que retarda el crecimiento más frecuente en pediatría? En la urinaria. Acuérdense, las infecciones respiratorias van en primer lugar, pero en general son BOR, son chicos asmáticos, una neumonía prolongada, una diarrea prolongada. Pero la segunda es la diarrea y la tercera la infección urinaria. La infección urinaria tiene el inconveniente que a veces es la única causa del retardo del crecimiento. Porque tiene poquita fiebre, la madre no se da cuenta, y pasa un mes la nena con una infección urinaria, con un retardo del crecimiento, y por ahí cuando le pide el hemograma salta que tiene 15.000 blancos con 80% de neutrófilo. ¿Qué más le pedimos? Hemograma ya está. ¿Qué más le pedimos? Eritro para confirmar la infección. ¿Qué otra cosa importante? Un parasitológico seriado para ver si pesco la giardia, que era un parásito muy común. ¿Qué más les pido? La orina. Si viene una orina grabada, acuérdense que para hacer diagnóstico de infección urinaria, bueno, lo van a dar en las próximas. Necesitan clínica, que puede ser el retardo solo, orina grabada, o sea, una orina con piuria, y con alguna otra cosa, pero piuria, y el uro positivo, con esas tres cosas. ¿Cuándo pido el uro? Cuando tengo piuria, si no, si la orina es normal, no tiene ningún cultivo. ¿Qué otra cosa le puedo pedir? Sí, si veo que viene todo esto normal y el chico sigue bajando de peso, le puedo descartar enfermedad celíaca, anticuerpos, antihistiamina, etcétera, etcétera. Le dio la clase a la doctora. Bueno, y después, por supuesto, tiene un soplo, le piden un electrocardiograma para descartar una cardiopatía. Pero es el plan de estudio que ustedes después lo pueden ampliar en la medida que, si no van a encontrar la causa, lo van ampliando. Bueno, vamos a hablar. El otro grupo de pacientes que nos interesa investigar son los mayores de 2 años que tienen esto, baja talla. La baja talla siempre es preocupante. En general, cuando uno la diagnostica tiene que encontrar la causa, porque puede ser una causa orgánica que hay que corregir, o puede ser una variante genética familiar. Pero para llegar a ese diagnóstico se tiene que investigar. ¿Cómo definimos baja talla? Viene el chico a la consulta, lo peso, lo mido, llevo ese punto a la gráfica de peso-talla y me cae por debajo del percentilo 3. Yo estoy haciendo el diagnóstico en ese momento de baja talla. El tamaño alcanzado en ese momento, con un solo dato, me da que es una baja talla. Lo que yo no le puedo decir a la madre, tu hijo es nadie te dijo que tu hijo es desnutrido, tiene una baja talla. No. Lo único que le puedo hacer es diagnóstico de baja talla. Para decirle, es una baja talla patológica, necesito reconstruir la curva y fijarme cómo venía creciendo, porque puede ser una baja talla familiar. Acá está la definición, talla inferior a 2 debido estándar por debajo del percentilo 50, o lo que es lo mismo, el chico que cuando lo grafico está por debajo del 3 de la tabla nacional. Ojo, que la baja talla representa el 2.3% de la población. Si nos paramos todos, acá adentro hay un 2.3% de talla baja, que no quiere decir que sean patológicos. Dale. Petice tarde, petice. ¿Qué pasó? Tenía otra clase. Bueno, dale, vámonos. Acá tienen un ejemplo. ¿Qué diagnóstico hacen ahí? 2 diagnósticos. ¿Dónde está creciendo ese chico? Debajo del percentilo 3. Debajo del 3. Este es un nene con baja talla. ¿Cómo está creciendo? ¿Acá puedo diagnosticar crecimiento? Sí, porque
Cuando es un solo dato, yo el diagnóstico que hago es como una foto. Es una baja talla, pero no puedo decir si está creciendo bien o mal. En cambio, cuando yo reconstruyo la curva y veo la dirección, ¿cómo es el crecimiento de este chico? Ascendente. Este es una baja talla con crecimiento normal. Esta es la típica curva de la baja talla familiar. De los petizos, que son normales, pero porque sus padres son petizos y él es petizo. De padres bajos no puede surgir un chico alto. Y si hay un chico alto, hay alguien que se metió en el camino. Bueno, dale, vámonos. ¿Qué requiere la baja talla? Un enfoque bastante... La historia clínica exhaustiva que les vuelvo a repetir es básica, que ustedes hagan una historia clínica exhaustiva. Cómo fueron los padres, y ahora vamos a hablar del blanco genético. La historia alimentaria completa y una evaluación del desarrollo global del chico. El diagnóstico, la anamnesis como siempre, el examen ausológico. ¿Qué quiere decir examen ausológico? Todo lo que signifique el crecimiento. La madre viene, trae su hijo por primera vez, yo tengo solamente el dato de baja talla, le pregunto, mamá, ¿tenés alguna cartilla o historia donde tu pediatra te anotó los pesos y la talla? Sí. La madre siempre espera un cartoncito donde tiene los datos, porque el buen pediatra siempre anota. No puede ser tan chata como los clínicos, anotan un carajo, y cuando voy a preguntar cómo ni se acuerdan de nada. El pediatra anota por lo menos los datos antropométricos, porque a ese chico le puede servir. Con ese cartón, con los datos, él reconstruye la curva y puede decir si tiene una curva como la que vimos antes, de baja talla con crecimiento normal, o si esa baja talla es patológica. Y evaluar, como les decía, la velocidad de crecimiento. Mido la talla de los padres, lo que se llama blanco genético. Y volvamos para atrás y para adelante. No, sí. Acá tienen. ¿Cómo se obtiene el blanco genético? Esto sí tomo, porque es importante. Cuando ustedes estén frente a un chico con baja talla, tienen que calcular el blanco genético. ¿Qué hago para eso? Mido a los padres, no me manejo con los datos que me dicen. ¿Cuánto medí, mamá? 1,68. ¿Y vos, papá? 1,78. Cuando vos lo pesáis y lo medís, no miden eso. Porque uno tiene una tendencia generalizada a exagerar los datos de la talla. Si yo les pregunto, hacemos una encuesta anónima, anótense la talla que tienen, estoy seguro que todos van a poner 2 centímetros más o más. Entonces, peso, mido a los dos padres descalzo. Si es una nena, a la talla materna le sumo esta diferencia, la talla del padre menos 12,5. ¿Se acuerdan? 12,5 era la diferencia en centímetros que separaba a los hombres de la mujer. Y todo esta sumatoria, esto más esta diferencia dividido por 2, y me da la talla que va a tener esta nena cuando tenga 19 años, cuando deje de crecer. Si el percentilo donde viene creciendo esta nena coincide con el blanco genético, yo a los padres les digo, tranquila, quédate tranquila, tu hija es bajita, pero es la talla que tendría que tener por sus genes. Lo mismo pasa con el varón. El varón es fácil, sumo todo. Talla del padre más la talla de la madre más los 12,5, todo dividido 2. Este valor tiene un rango para arriba y para abajo de más o menos 8,5 centímetros. O sea que si me da 1,60 puede tener 1,68 para arriba o puede tener 1,52 para abajo. ¿Está? ¿Lo tomaron todo esto? Esto es importante porque les sirve. Esto les sirve para la vida cotidiana, para poder diagnosticar correctamente. Vamos, ¿quiere? Porque no entiendo. ¿Tenemos el resultado y ya tenemos? Bueno, ahora te lo explico. Bueno, entonces lo que le decía, grafico mido la talla del padre blanco genético, los datos del paciente, grafico la curva, la interpreto, evalúo las proporciones corporales. Cuando ustedes están frente a una baja talla, lo primero que tienen que hacer es observar. ¿Qué observo? Este paciente que estoy viendo, ¿tiene aspecto normal o tiene aspecto raro o anormal, si ustedes quieren? ¿A qué se referirá el aspecto anormal? A que tiene una cara rara.
la cara sindrómica que, che, no tiene cara de malformado. ¿Cuáles son los rasgos de los síndromes genéticos en la cara? A veces los ojos muy separados, a veces un picante, la nariz en silla de montar, la micronactia, un maxilar inferior hipoplásico, la baja implantación de oreja. Eso hace a una nena que viene a la consulta que la madre tiene una cara extraña y la nena tiene la misma cara, evidentemente un síndrome genético, que también tiene un crecimiento atípico, y todas las veces que la miramos decimos vamos a pedir un estudio genético y seguramente lo vamos a terminar pidiendo. Pero uno mira el aspecto, cara y miembro. Si ustedes ven que tienen miembros inferiores cortos o con los superiores muy largos, evidentemente hay alteraciones en los elementos corporales y hay una cara sindrómica. Esa nena seguramente corresponde a alguno de los síndromes genéticos malformativos o polimalformativos, donde la baja talla forma parte del síndrome. No hay que volverse loco. En ese caso, uno le dice, mira mamá, es baja talla, pero esta talla es lo que corresponde a la enfermedad que tiene la nena. Nosotros la vamos a controlar, pero no hay que estudiar, porque de eso se trata. ¿Qué chicos voy a estudiar? Voy a estudiar a los que tienen otra cosa que lo vamos a ver ahora. Esto, la segunda cosa que hago es, a los que tienen aspecto normal, evalúo la velocidad de crecimiento. El periodo que no sea menor de 4 meses. Y los que están realmente muy alterados, puedo calcular el puntaje Z que el año pasado se lo dio la doctora Ibáñez. Que yo les digo simplemente, sepan de qué se trata este puntaje Z. Este puntaje Z es para cuantificar cuántos de bioestándar por debajo del percentilo 50 está el paciente que están viendo. Esto lo utilizan los especialistas. Simplemente acuérdense, nadie le va a pedir a ustedes que calculen el puntaje Z de los pacientes de baja talla. Yo me conformo con que ustedes sepan medir, graficar y decir, che, tiene una baja talla, y ahí está la función de ustedes como médicos generalistas. De cualquier manera, acá está esta es la definición del puntaje Z. Es la transformación del valor numérico en una unidad de bioestándar. Se traduce por la cantidad de bioestándar que está por debajo del percentilo 50. Puntaje Z es la talla del paciente menos la talla que tiene el paciente para el percentilo 50 y dividido los bioestándar. Ahí está. Copienla si quieren, pero yo, de mi parte, jamás le pediría a un alumno ni para un parcial ni para un examen algo que es inherente del especialista. Pero como la doctora Ibáñez se lo dio el año pasado y rompió las bolas con el puntaje Z, bueno, ahí lo tiene. Bueno, dale. Entonces, ¿cuáles son las variaciones de la normalidad de la baja talla? Hay dos bajas tallas que son normales, que son, el gráfico es parecido a ese que vimos antes, que estaba por debajo de 3. La baja talla familiar o constitucional y el madurador lento. Esto es más de los varoncitos. Muchos de los varoncitos que están acá adentro sentados pueden haber sido maduradores lentos. O sea, ¿qué es un madurador lento? El chico que, ¿se acuerdan en el estadio de Tanner? Que había una edad extrema para que no sea una pubertad precoz y había una edad extrema para que no sea una pubertad retrasada. ¿Cuáles eran esas? Menos de, las nenas, menos de ¿cuánto era pubertad precoz? De 8 años. Menos de 8. 8.3, no importa, menos de 8. Y en el varón, 10. menos de 9. En las mujeres, la retrasada, 13 y medio. En los varones, 14 años y medio. El madurador lento es un nene con talla baja o aproximada a lo bajo, que madura en el extremo, o sea, va a los 13 años y medio, el médico lo revisa y tiene un Tanner 1. Si tiene un Tanner 1, ¿cómo tendrá los testículos, doctor? ¿Chiquitos o grandes? Yo. 13 años y medio. El primero de la fila tiene una talla baja. ¿Vos qué haces? Quizás lo medís todo eso, pero lo tenés que revisar básicamente los genitales, porque son los que te van a marcar la última posibilidad de crecimiento que tenemos los seres humanos.
Entonces le va a revisar los genitales. Si Si tiene una tiene una talla baja baja talla y tiene un tanner bajo, y puede tiene un ser. tanner 1 con testículos infantiles, vos le podés decir al padre, mirá, todavía no arrancó su crecimiento. Dentro de 3 meses lo controlamos. Si el chico a los 3 meses duplica el tamaño de su testículo, tranquilamente uno le puede decir, quédate tranquilo, porque este es un madurador lento, dentro de 2 años va a ver la altura que va a tener, sí, efectivamente. Era el primero de la fila y a los 2 años está entre los últimos. Pero la variación de la normalidad se refiere a estas dos cosas, la baja talla constitucional familiar y madurador. Esta asociación es frecuente en pedagogía. Son las clásicas madres de los chicos de 12, 13 años que van a la consulta porque vienen el primero de la fila. Está preocupada porque viene empieza a darse cuenta que alrededor de ellos hay un montón de chicos que son más grandes. Y el cuerpo empieza a formar un rol muy importante a esa edad. Bien, uno, cuando está en sexto grado y vos ves que los demás están desarrollándose y vos no, empieza a complejizar esa estructura de por eso la madre consulta. Bueno, vamos. Próximo. El retraso puberal, puede ser de causa endócrina o genética. Endócrina, cuando hay una falla en el eje hipofiso gonadal, o totálamo hipofisario, o en las gonadas. Y genética es cuando el chico tiene un retraso puberal porque tiene una patología genética que yo se la menciono para que lo sepan, el Noonan, el Kallmann y el Turner. De todas estas 3, esta es la más frecuente, es la nena que tiene baja talla y que ustedes ven tiene una estructura, una cara extraña, tiene un cuello gordo, con un aspecto medio masculinoide. Y cuando usted le pide el estudio genético del cariotipo y toda la evaluación cromosómica, aparece ese nombre de Turner. Bueno, vamos. No. Este algoritmo se lo meten en su cabecita porque le ayuda mucho. Yo le había dicho, ¿qué baja talla? ¿A quién de la baja talla no estudio? De todo esto que ven acá, muy poquito lo vamos a analizar. Lo primero que hago cuando un chico tiene baja talla, lo miro. ¿Aspecto normal o aspecto anormal? Aspecto normal forma parte de un síndrome polimorfomativo, no lo estudio, lo acompaño a los padres, pero no hago nada. Segundo, los que tienen aspecto normal, ¿qué hago? Evalúo esto, la velocidad de crecimiento. Hay tablas, por eso no pierdo tiempo explicándosela. Hay tablas de velocidad de crecimiento. Si es normal la velocidad de crecimiento, puede tratarse de una variación extrema de la normalidad que vimos antes, baja talla familiar o madurador lento, o puede tratarse de una secuela de retardo de crecimiento antes de nacer o después de nacer. Antes de nacer, el retardo de crecimiento intraútero. ¿Se acuerdan? El retardo de crecimiento intraútero. ¿Cuántos periodos había en el periodo prenatal? 2. ¿Cuál es? La organogénesis, en ese microchip de 5 centímetros se formaba todo ese nuevo ser, y el periodo fetal, que era donde se producía el crecimiento de cerebro, de talla y de peso. Cuando había una causa sostenida en el tiempo, como puede ser la hipertensión arterial, el chico tenía un retardo de crecimiento que puede ser armónico o disarmónico. Estos chicos, en general, 1/3 de los retardos hacen catch-up y se ubican más arriba. Pero en general todos quedan ahí, percentilo 3, percentilo 10, no hacen, pero tienen velocidad de crecimiento normal. El postnatal puede ser 2 las causas. El prematuro, que nace antes y que por lo tanto nació antes, le cuesta alimentarse, va alterando su crecimiento y su talla. O puede ser postnatal cuando, por ejemplo, nace de término, pero se agarra una meningitis, una neumonía, está 2 meses en la neo, y cuando sale tiene un peso pobre, una talla pobre, y a veces le cuesta mucho hacer catch-up y remontar. ¿Cuál es entonces el que tengo que estudiar? Este que tengo que estudiar, que tiene una velocidad de crecimiento baja, que corresponde a una enfermedad de esas que vimos, que yo tendré que investigar. Es un celíaco, actualmente los médicos de adultos están diagnosticando muchos celíacos porque tienen baja talla.
mujeres y varones. Entonces, baja talla no será un celíaco, cuando empiezan a estudiar descubren que son celíacos. Pero tiene alterada la velocidad de crecimiento y corresponde a una enfermedad crónica, y esta sí hay que tratar. Solamente este grupo. Los que tienen velocidad de crecimiento normal, solamente acompaño con el seguimiento. Ese algoritmo es fácil para entender a quién tengo que estudiar, a quién no. ¿Está? ¿Quiénes son los maduradores? Ya se lo explicaron. Es una condición fisiológica. Es normal, nada más que madura en el extremo de la normalidad. Tiene velocidad de crecimiento normal y tiene una talla final adulta dentro del rango genético. Que te explico. Ella decía, ¿para qué se pusieron calcular el rango genético? Yo tengo un nene que está creciendo en el percentilo 10. Y los padres están preocupados porque es bajito. ¿Qué hago? Hago el blanco genético, y el blanco genético de los padres, yo lo llevo al percentilo de lo que me da, por ejemplo, 1,60. Lo llevo a la tabla de percentilo a los 19 años, que es cuando se deja de crecer, y me fijo dónde me cae ese 1,60 m. Si me cae en el percentilo 10, el percentilo que está creciendo mi paciente se corresponde con el blanco genético. Entonces le digo a los padres, quédate tranquilo, que tu hijo está en el carril que genéticamente le corresponde. Para eso sirve, para saber si crecen al mismo carril que sus padres. Bueno, el madurado lento se aplica al retardo de maduración ósea y a la pubertad retrasada. Son chicos que hacen el Tanner 2 a los 14 años, el aumento del tamaño testicular a los 14 años. Y uno sabe que una vez que arrancó, eso, ¿cuánto dura? Desde el 2 hasta el 5. ¿Cuánto le hicieron madurar? Todo el desarrollo del estadio de Tanner, el año pasado yo se lo expliqué. ¿Cuánto duraba? Promedio. Bailole, de 2 años a 5. En eso influye mucho lo genético. Hay algunos que en 2 años ya hacen y se desarrollan, y otros que les llevan 5 años, sobre todo las mujeres son más lentejas, son más lentas, y entonces llegar desde la telarca a la menarca les lleva como 4 años y medio, 5. Pero es lo que se demora en terminar de crecer. Bueno, sí, vamos. ¿Cómo lo evalúa el madurador lento? Anamnesis, examen físico. Esto tengo que hacer. Usted es un chico que tiene baja talla. Lo primero que tengo que hacer, y tiene 13 años, es observarle sus genitales. No se puede ir a un paciente de 13 años, mujer o varón, sin que yo evalúe sus genitales, por múltiples causas. Porque yo tengo que saber en qué estadio de Tanner está para poder proteger la talla, y porque además puede tener alguna patología que nadie se la notificó antes. En los varones es frecuente, la agenesia de testículo, orquídea, fimosis, montones, y las mujeres a veces también tienen montones de patologías, silequia vulvar, que es necesario evaluar. Bueno, en el varón, como es más frecuente en los varones, mido el tamaño del testículo, la evaluación antropométrica, exámenes complementarios, pido edad ósea. En una baja talla corresponde pedir edad ósea. ¿Qué le pido? Radiografía de carpo y muñeca izquierda, para que me informe la edad ósea. ¿Se acuerdan de la edad ósea, el rango que tenía? Más o menos 2 años. Si el chico tiene 13 años, tiene un rango de 11 a 15. Bueno, seguimos. Creo que queda uno. El diagnóstico, acuérdense, madurador lento siempre tiene que ser un chico mayor de 10 años, nunca un nene menor de 10 años. ¿Por qué? Porque en general los varones empiezan a desarrollarse a partir de los 9 años y medio. Ausencia de enfermedad crónica y estado nutricional normal. Y una edad ósea retardada, con un desarrollo puberal también retardado con respecto a los varones promedio. Con velocidad de crecimiento normal, y esto se evalúa cuando uno está frente a un madurador lento, lo cita cada año, yo diría cada 6 meses, porque los padres se sienten más contenidos. Los padres que tienen un nene petizo se angustian mucho porque creen que su hijo les va a quedar enano,
Entonces uno tiene que acompañar hasta que hace el empuje. Una vez que empezaron a crecer, le cambian la cara a los padres y al chico. Bueno, sí. ¿Alguna duda? Es muy común dar hormonas de nacimiento a estos chicos. Hace un año atrás no, pero ahora todo chico tiene madurador lento. Madurador lento. Está indicado un touch de hormonas de crecimiento de hormonas sexuales. Y el chico arranca. Le ayudan un poco, sobre todo a estimular el eje. Se hace. Se hacen 2 intentos y en general en esos 2 intentos se le da hormonas, eso no es para que ustedes lo hagan, eso lo hace el especialista. Y ahí aceleran un poco. Lo hacen. Por ejemplo, estamos hablando del madurador lento fisiológico, porque son la baja tasa patológica, también las hormonas que hacen un tratamiento. Messi es un ejemplo bien típico de un chico con baja tasa patológica. Claro, porque la maduración talla esa de abajo, no correspondería con la talla, sería enano con una maduración sexual ya avanzada. No, eso se hace siempre en el extremo de la normalidad, nunca. Ahí ya Yo me acuerdo cuando se tenía en el sanatorio donde yo estoy, tenía 14 y era un enano, y entonces el médico, el endocrinólogo que lo ve, le propone hormonas de crecimiento y la obra social no se lo bancaba, no. En esa época era como aventurero y hacerle hormonas de crecimiento a un chico. Y ahí fue cuando se produjo la vida de Barcelona, que Barcelona le bancó el tratamiento y pudo crecer lo que mide, unos 60 y pico. Por lo menos hizo el fenómeno. Pero se hace a esa edad. En el extremo de la normalidad, nunca antes. Bueno, presente acá está, doctor. ¿Qué va a hacer cirugía? ¿Cirugía? ¿Dónde está la cirugía? Acá.